Bien, ¿qué tal? Buenos días, vamos a continuar. Estábamos viendo lo que era la calibración de cámaras. En este caso, bueno, describíamos un segundo método donde decíamos, bueno, que este era un poco más elaborado, sin embargo, bueno, traía como ventaja obtener resultados un poco más exactos, vamos a decir menos restrictivos, y bueno, que en aplicaciones un poco más elaboradas, pues podíamos extender esta calibración o este procedimiento a un conjunto de cámaras y no solamente una, ¿vale? Esa sería una de, bueno, principalmente las diferencias contra el primer método y bueno, por lo tanto, por la forma en que vamos a proceder, pues se obtiene mejores resultados en cuanto a funcionalidad. Bien, mencionamos o ya hemos descrito que como parte del procedimiento, pues necesitábamos obtener un conjunto de imágenes patrón o de referencia, donde la idea era capturar esas imágenes dentro del espacio de trabajo donde nosotros tendríamos planeado posicionar o ubicar lo que sería el sistema de visión que estamos construyendo. Bien, entonces, bueno, de la sesión previa, le habíamos comentado que podían ya hacer una captura de imágenes de prueba del patrón para poder proceder con el asunto de la calibración. Entonces, bueno, con el conjunto de imágenes que yo ya tenía, pues más o menos les voy a hacer una ilustración aquí en línea, aunque ya se los describí previamente en un documento. Aquí lo vamos a hacer directamente sobre MATLAB para que haya un mejor entendimiento sobre cómo hacer esa calibración. Y bueno, el punto de partida será que previamente yo ya tengo almacenadas las imágenes en memoria, que era la recomendación que decíamos, que aquí básicamente el Toolbox el conjunto de herramientas de MATLAB lo que me permite es ya sea hacer la captura de imágenes en línea al mismo tiempo que estoy calibrando, o bien me permite hacerlo a partir de un conjunto de imágenes que previamente yo tengo ya almacenadas. En ese sentido, bueno, la actividad que dejamos en sesiones previas, pues tenía que ver con eso, ¿no? Que ustedes previamente tuvieran ya almacenadas un conjunto de imágenes. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste ese proceso ahorita en línea. Les digo, el supuesto será de que ya tenemos un conjunto de imágenes almacenadas en archivo. Decíamos que a partir de aquí de la consola o de la ventana de comandos, invocábamos el método mediante esta nombre, ¿no? Que se llama Camera Calibrator. Entonces, ponemos ese nombre aquí en la ventana de comandos, le damos Enter, y aquí nos debe de abrir otra ventana, que básicamente sería la interfaz de esta herramienta. Aquí, bueno, no sé si se está viendo el entorno de MATLAB, y si observaron cómo se abrió una segunda ventana. ¿Sí están viendo todos? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces según la descripción que hacíamos, aquí tenemos el icono de agregar imágenes. Entonces lo voy a presionar y básicamente en esta carpeta pues yo tengo almacenadas, bueno, algunas imágenes. Voy a seleccionar de estos ejemplos, bueno, voy a tomar nada más 5 imágenes, ¿vale? Con la intención de que ahorita, dado que el procesamiento se está haciendo bueno, lo estamos haciendo aquí en línea, bueno, no se tarde mucho en procesar. Entonces, yo aquí cumplo con el requisito que tengo al menos 10 imágenes,
Sin embargo, nada más ahorita para efectos ilustrativos voy a poner 5 con la intención de que no se tarde mucho el proceso. Entonces, ahí ya selecciono el conjunto de imágenes. Aquí el parámetro que yo les mencionaba, muy importante. Se supone que ese patrón que previamente yo tengo impreso, les decía que con un regla graduada en milímetros, hagamos la medida de sus dimensiones. También les comentaba que aquí en esta opción aparece, bueno, que las dimensiones dadas en milímetros, centímetro o pulgada. En particular, bueno, trabajemos con milímetros, suponiendo que las aplicaciones que vamos a monitorear están medidas o proporcionadas en milímetros. Entonces, bueno, aquí midiendo, en el caso del patrón que yo tengo, es un valor cercano a 28, está 27.9, alguna situación de eso. Entonces, esto es básicamente la medida o la longitud de uno de los cuadros del tablero de ajedrez. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí lo que les comentaba. De esas 5 imágenes que yo seleccioné, aquí el programa me está diciendo que solamente acepto 3 y está rechazando 2 imágenes. Entonces, bueno, aquí tengo la opción para ver las imágenes que rechazó, que básicamente las que ya les había mostrado, que básicamente se debe a que aquí va a ser difícil ubicar de manera precisa lo que sería el cruce o intersección entre cuadros. Básicamente esa es la razón. Les digo, no quiere decir que el algoritmo no puede identificar un píxel, sí lo puede hacer, nada más que en principio lo haría alejado de lo que sería una posición real. Entonces el método, pues de preferencia lo descarta, porque si lo deja, les digo, no es que no pueda detectar ahí algún píxel, sí lo puede hacer. Sin embargo, como está muy alejado o desviado de lo que sería la posición real, pues simplemente meteríamos más ruido y la calibración nos generaría más error. Bien, una vez que hace esta validación, como nada más seleccionó 3 imágenes, básicamente son las que van a aparecer aquí en el espacio de trabajo. Aquí están, son las imágenes seleccionadas. Les digo, de las 5 posibilidades que proporcioné solamente, fueron válidas o como yo tomé las fotografías, solamente esas 3, bueno, de esas 5 que le proporcioné, solamente 3 que tomó en consideración. Una vez que ya hemos hecho esto, que ya tenemos las imágenes disponibles, vean, aquí lo único que hemos hecho al momento es almacenar o cargar las imágenes que se van a usar para la calibración. Pero vean ya el algoritmo que fue lo que hizo, ya hizo la detección de puntos mediante el procesamiento de imágenes, allá los marcó con un círculo, y también por la forma o orientación como nosotros pusimos el patrón, también este sistema nos está indicando que la calibración que hará tomará en consideración que el sistema de referencia mundo estará ubicado en este punto, o ese será el origen. Y yo les comentaba, de hecho, ahorita vamos a ver, nos hace alguna restricción o simplemente nos marcaría un error si este patrón se lo presentáramos completamente cuadrados. Fíjense, aquí de manera automática esta aplicación define el eje X y define acá el eje Y aquí pone el origen. De manera automática o de manera arbitraria, ¿cómo hace esa definición? Les decía, pues tome en cuenta las dimensiones del tablero del ajedrez. Normalmente la orientación del eje X la
asocia quizás a donde tenemos más columnas del tablero, y el eje Y lo va a asociar a donde tenemos menos cuadros, ¿sale? En este caso se traduce a menos filas. En otras palabras, el número de filas es menor al número de columnas. Si nosotros presentáramos un patrón de cuadros blancos y negros, pero que a su vez fuera cuadrado, es decir, tuviéramos 4 filas de cuadros negros y también 4 columnas de cuadros negros, entonces también aquí el algoritmo nos mandaría algún mensaje de error o de restricción donde nos indicaría que no es posible determinar esto. ¿Por qué? Porque, bueno, no le estamos proporcionando la información, ahora sí, de manera adecuada o como la requiere el programa, según como fue programado esta función, ¿vale? Les digo, ahí no quiere decir que ese sea un defecto del algoritmo del método, sino más bien es digamos, entre comillas, limitación de la forma en que fue programado este procedimiento, ¿vale? Pero, bueno, de ahí por eso les comento que si ustedes generan este patrón, nada más tengan la precaución de que el número bueno, de que en uno de los lados tenga más recuadros negros que en el otro. Y eso también quiere decir que no necesariamente necesitamos todo este patrón. O sea, quizás nada más es suficiente con este fragmento, que sería un patrón un poco más pequeño, o incluso puede ser un patrón de mayor dimensión o de mayor superficie, o incluso de estas mismas características, pero de las dimensiones de los cuadrados a lo mejor de mayor tamaño, ¿sí? Podemos generar un patrón de esas características de mayor tamaño. Por ejemplo, yo ayer les decía que la distancia de la cámara, que fuera de 1 metro a metro y medio, pero a lo mejor sí necesitamos ubicar la cámara un poco más arriba. Ya pensemos, por ejemplo, en un entorno industrial donde a lo mejor el espacio que hay que cubrir es muchísimo más grande, pues a lo mejor ahí se prestaría para construir un patrón con estas características, pero que las dimensiones de ese patrón ya no fuera un tamaño carta como es el que yo tengo aquí, sino fuera, no sé, de dimensiones de un tamaño póster estándar, o sea, 60 por 90, alguna cosa de esas, y donde tendríamos que ajustar las dimensiones de los cuadros. Entonces, vean que en ese sentido no hay restricción. La restricción más bien es en el sentido de que en un lado yo tenga más cuadros negros y del otro tenga una menor cantidad de cuadros negros. Esa es la restricción. En cuanto a las dimensiones, ahí sí no hay ningún problema. Bueno, una vez que ya hemos cargado, pues ya simplemente, fíjense que, bueno, en nuestro caso, dado que contamos con esta aplicación y que nos está ahorrando el asunto de programar las rutinas de calibración, aquí simplemente presionamos y ahí ya el software está trabajando haciendo la estimación de los parámetros, cuáles, los intrínsecos y extrínsecos. Una vez que hizo el cálculo de esos parámetros intrínsecos y extrínsecos, ahora lo que está haciendo es haciendo una estimación, pero ya con los parámetros calculados, se está haciendo una estimación otra vez de los puntos de cruce o esquinas, que en este caso ven que las dibuja con la crucecita en color rojo, y vean que en esta imagen, en la mayoría de los casos, pues sí coincide directamente con el centro de la primera detección que él hizo con las imágenes, que fue en el círculo verde. Aquí en la segunda imagen, igual,
Bueno, fíjense aquí en esta imagen, en este patrón, bueno, estaba tratando de ver acá en esta zona de parámetros extrínsecos, cuál era la posición y orientación de ese tercer patrón. Tanto la primera imagen, bueno, que es esta, más o menos está en paralelo a una cierta distancia de la cámara. El segundo patrón tiene la misma orientación, pero simplemente bueno, tiene otra posición. La orientación es la misma, casi paralelo, pero está observando que el 3 eh, tiene tiene otra posición y orientación. Bueno, aquí de esta grafiquita, y bueno, está ya recordando, aquí debajo del patrón puse un objeto, de tal manera que de esta región la imagen está inclinada, o el patrón está inclinado con esta caída, ¿sí? Entonces, esa inclinación del objeto que quedó puesto de esta zona, aquí vean que se genera una distorsión. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Bueno, simplemente tomando como referencia estos, vean, aquí tanto el círculo verde como la cruz roja, más o menos sí coincide, diríamos, de manera real con el patrón, o en esos puntos de cruce. Pero vean aquí, tenemos una distorsión. Debido a la distorsión o a la forma en que quedó acomodado el patrón, vean que aquí directamente, en términos, tomando en consideración la imagen, aquí la estructura o el punto de cruce entre estos dos cuadros, pues no es muy notorio, no se identifica de manera adecuada. Sin embargo, bueno, el método pues, hace una estimación por el puro procesamiento de imágenes, que es el círculo verde, pero después de calcular los parámetros intrínsecos y extrínsecos, vuelve a estimar y más o menos hay una correspondencia. Sin embargo, pues a lo mejor aquí pudiéramos decir que en términos reales, a lo mejor el centro, y tanto la estimación en color rojo, pues no está cayendo en el valor real, en la posición que le corresponde. Que ese tipo de análisis, vean, se puede visualizar en esta gráfica del lado derecho, que se le llama el error de reproyección. Esta básicamente nos está indicando cuál es el error o la desviación. Obviamente este es un número global entre todos los píxeles marcados con la crucecita en color rojo, en comparación contra los marcados en color verde. Es decir, compara si el origen o el centro del círculo verde coincide con el centro de esta cruz. Entonces vean que de las tres imágenes, ahí en la que estoy observando actualmente, es donde ese error, vean que está por encima de las otras dos imágenes. Y eso se debe, bueno, o más bien eso se aprecia aquí en este tipo de píxeles, donde a lo mejor sí se puede presentar una discrepancia. A lo mejor nosotros aquí a ojo, pues no podemos apreciar bien esa diferencia porque será una desviación quizás de 2 o 3 píxeles. Pero en definitiva no hay una concordancia. Bueno, esa es la información que nos presenta esta gráfica, ¿sí? Que aquí en la imagen 3 hay una mayor desviación o no concuerda tanto las marcas reproyectadas en color rojo con los círculos verdes. Bueno, hasta aquí o aquí el método lo que hizo, ya tenemos la calibración lista. Ya lo único que tenemos que hacer nosotros es rescatar esos parámetros de calibración mediante este icono o este botón que dice exportar los parámetros de la cámara. Si presionamos, se abre este submenú donde nos presenta dos opciones. Una
es bueno, nos permite otra vez generar una variable donde yo tenga almacenados los parámetros. Esa sería una opción. Y la otra opción, en lugar de mostrarme los parámetros, me va a generar un script, es decir, un archivo de MATLAB, donde me va a presentar toda la información o el proceso de calibración que hice. En este caso, bueno, no nos interesa mucho el asunto de ver el script, sino más bien lo que nos interesa al final es cuáles fueron los parámetros. Entonces, le ponemos aquí de exportar parámetros de la cámara y se abre esta opción donde básicamente aquí en la ventana dice exportar al espacio de trabajo. Aquí por default le llama o nombra así esa variable. Camera params pero bueno, nosotros tenemos la libertad de editar el texto y cambiarle de nombre. Este es el nombre que va a utilizar los valores que acabamos de calcular dentro del entorno espacio de trabajo. En algunas ocasiones, si nosotros quisiéramos conservar o saber la información de los errores, que básicamente es la de las gráficas, activamos esta casilla y aquí en esta variable me va a almacenar los errores. Bueno, en este caso no nos interesa por el momento. Le damos aquí a aceptar. Y bueno, ahí terminaríamos. Aquí en esta aplicación, aquí digamos que ya la podemos cerrar, ya terminamos de hacer la calibración. Y ahora vean lo siguiente. Aquí quedó la variable que nosotros le dijimos. ¿Sí? Bueno, ya estando aquí en el espacio de trabajo, les digo, dado que si ya es la calibración definitiva, entonces esa variable sí la tenemos que guardar. Seleccionamos, le damos clic derecho y le ponemos guardar como. Y ya le ponemos ahí un nombre. Bueno, obviamente se supone que esta calibración, como la vamos a hacer para un cierto sistema de visión, pues ya si queremos como parte de la documentación en nuestra carpeta donde tenemos la aplicación, ahí guardamos esa información. Vean, ¿qué información queda almacenada aquí? Acá la tenemos. Aquí está. Bueno, de hecho aquí conforme lo importó o lo llevó aquí para el espacio de trabajo, también lo imprimió aquí. Si no fuera el caso, pues simplemente, ¿no? Como hemos visto en otras variables, simplemente aquí le escribimos camera params y otra vez se nos despliega toda esta información, que es básicamente los parámetros que estábamos buscando. Aquí nos marca este warning o es como una precaución o este warning, donde básicamente nos hace ver o nos menciona el asunto de las dimensiones del tablero, ¿sí? que tiene que ser asimétrico. En otras palabras, la forma de ese tablero de ajedrez pues tiene que ser rectangular, no cuadrado. De lo contrario, pues aquí como nos dice que la orientación del tablero podría ser detectado de forma incorrecta. En nuestro caso, bueno, creo que sí respetamos, o en estas imágenes que puse se respetó esa recomendación y finalmente obtuvimos los parámetros de calibración agrupados en diferentes matrices. Vean, aquí tenemos los parámetros intrínsecos. ¿Qué dijimos que eran los parámetros intrínsecos? Aquí tenemos el foco, la longitud focal, el punto principal, la inclinación, que es otro parámetro, y otra información adicional, ¿sale? Y luego también nos encontramos con el asunto de la distorsión debido a los lentes. Entonces, esta estimación de la distorsión, pues la hace en función pues ya saben, ¿no? Todo se hace en función de las imágenes capturadas.
Entonces, estos parámetros de distorsión se utilizan por si nosotros quisiéramos hacer alguna corrección. Desde el punto de vista de procesamiento de imágenes, se supone que si nosotros tenemos forma de medir este nivel de distorsión según la información técnica de los lentes, pues quiere decir que en la imagen digital yo puedo hacer una corrección. Entonces, este parámetro aquí estimado normalmente se usa para eso, para poder hacer una corrección de posibles distorsiones que aparezcan en imagen. Y luego vienen los parámetros extrínsecos que decíamos que era, bueno, la matriz de rotación y el vector de traslación, que básicamente aquí viene. Y bueno, esta simplemente es la información asociada a las estimaciones que hizo de reproyectar la información. Vean que básicamente son los errores que vienen incluidos también dentro de la propia variable. Y aquí, bueno, los datos generales utilizados, dice número de patrones, bueno, se utilizaron 3, puntos utilizados desde el sistema de referencia mundo fueron 48. Bueno, este número, a ver, vamos a corroborar, sería entonces son estos, miren, aquí son 8 por 6 son 48. Es lo que nos dice aquí. Puntos mundo que se utilizó, pues por imagen fueron 48. Y bueno, aquí vean la matriz es 48 filas, donde cada fila pues es un punto y dos columnas donde es la coordenada XY seguramente. Las unidades que declaramos fue milímetros. ¿Sale? Entonces, esta información de calibración queda almacenada en la variable y bueno, solamente ya en la aplicación práctica haremos uso de parte de la información o ya en casos muy particulares uso de toda la información. Entonces, bueno, hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Bueno, entonces, bueno, vieron el uso de esta aplicación. Bueno, no es muy complejo, simplemente resumen, cargamos imágenes, vamos siguiendo la secuencia de instrucciones que nos indican, aplicamos la calibración una vez que tenemos las imágenes y finalmente exportamos los parámetros de calibración, primero hacia lo que es el espacio de trabajo y finalmente de aquí, para poder hacer uso de ellos en una aplicación ya particular, lo almacenamos ya en nuestros archivos. Entonces, bueno, vean, por defecto el nombre es Camera Params y bueno, vamos a ver, les voy a mostrar ya un ejemplo de uso de esos parámetros. Bien, si no hay un comentario hasta aquí, entonces les voy a compartir ahora otro documento. Ok, bueno, una vez que ya tenemos nuestro archivo de calibración, lo que sigue pues ahora sí ya es
hacer capturas de imágenes ya con nuestro sistema de visión para poder hacer uso de esos parámetros de calibración y ya poder establecer una relación entre lo que sería la información de los, bueno, ahora sí que de los píxeles de la imagen contra un sistema de referencia ubicado en un sistema de referencia de coordenadas mundo. Bueno, ya aquí el supuesto sería de que ya calibramos bueno, perdón, ya capturamos o ya tenemos nuestro conjunto de fotografías y ahora vamos a proceder con la calibración de cámaras, que es seguir la demostración que les acabo de hacer, ¿sale? Entonces, aquí con las 15 imágenes que ya tienen, calibran la cámara y bueno, invocando la función Camera Calibrator. Y bueno, después de ese proceso, ya tenemos los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la calibración almacenados en esta variable que fue la que arrojó o es el nombre que tiene por defecto ahí en MATLAB. Ahora, una vez que ya tenemos esa calibración, les decía yo, el patrón lo debemos de tener bien ubicado, o más bien, en un principio cuando tomamos las fotografías, en este caso, con este patrón, que yo lo alineé y lo tengo por encima de lo que es mi espacio de trabajo, aquí yo tuve que haber puesto una marca en esa posición, ¿sí? Porque obviamente ya en la aplicación práctica, pues esta hoja o este patrón ya no debe de aparecer aquí. Sin embargo, toda la información que el sistema de visión obtenga lo va a referir o tiene como referencia este punto. Es por eso que yo no debo de perder de vista este punto después de que yo quite el patrón de esta posición. Entonces, para nosotros, o ya para establecer una relación con el mundo físico, este sería mi punto de referencia. ¿Vale? Ahora, fíjense, dice, como ejemplo de uso de la calibración, después de que se tienen los parámetros internos y externos, se medirá una de las dimensiones de un objeto de prueba. Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí es un ejemplo de uso de los parámetros de calibración con el sistema de visión que calibramos, por supuesto. ¿Sale? Aquí nada más, otra vez retomando el comentario de la sesión anterior, yo les decía que una vez que ustedes pongan su sistema de visión o ya que ya lo hayan colocado, después de que calibren, ya es no moverlo, ¿sale? Porque si lo movemos, pues tenemos que otra vez volver a repetir todo el proceso. En este caso, el supuesto fue que ya se calibró el sistema y en este caso, digamos que lo voy a utilizar para medir la longitud de una pieza. Entonces, bueno, yo previamente, para hacer una comparación con la calibración, medí la pieza y entre los dos puntos que ahorita vamos a ver en el sistema de visión, yo medí en este caso con una regla graduada en milímetros, una longitud de 77 milímetros. Entonces, esa es su dimensión real. Entonces, veamos. Fíjense, regreso. Vean, este es mi espacio de trabajo, ¿sale? En este pedestal, pues ahí tengo, o ahí tenía yo, ahí está encima, pues no se visualiza lo que es la cámara. Aquí yo marqué este punto para ya luego quitar el patrón o lo cubrí, que sería esto, y ya sobre ello ya puse este objeto cuadrado.
¿sí? Entonces, puse este objeto cuadrado, tomé la fotografía y lo que voy a medir es esta dimensión, lo que mide este objeto cuadrado de este punto a este punto, ¿vale? Bueno, desde el punto de vista de procesamiento de imágenes, lo que yo tengo en ese punto es la coordenada XY, pero en píxeles, ¿sí? Es decir, este punto está ubicado en, en la coordenada 127 píxeles en X y 120 píxeles en Y, acá. Entonces, de mi algoritmo o dentro del programa de procesamiento de imágenes, cuando nosotros ya capturamos la imagen, lo que hacemos es encontrar esas coordenadas en píxeles. Pero después de utilizar los parámetros de calibración, ya nosotros lo que vamos a encontrar es esa cantidad, que los 127 píxeles medidos, o ese 127, me representa el 31.6 milímetros y el 120 píxeles me representa el 63.24 píxeles. Entonces, fíjense, tomé la imagen, marcamos ese punto que tenía coordenadas en píxeles y después de aplicarle los parámetros de calibración a esto, este fue el resultado en milímetros. Un segundo punto, fíjense, si lo que yo quiero medir es esta longitud, ahora marqué otro punto de este lado, que es este. Ahora, aquí, en píxeles, pues este es 184 en X, 120 en Y, y después de utilizar los parámetros de calibración, se tradujo a 110.79 milímetros en X y 63.15 milímetros en Y. Entonces, en este caso, la longitud que yo estoy midiendo, que es de este punto a este punto, vean que está paralela al eje X. Entonces, por lo tanto, para calcular esta distancia o esta longitud, simplemente es suficiente con obtener la diferencia de la coordenada X entre ambos puntos, que es lo que hago aquí. Fíjense, la medida con el sistema de división sería 110.79, que es este punto, menos este valor de X, que es 31.66. Entonces, 110.79 menos 31.66, y eso nos da una cantidad de 79.13 milímetros. Entonces, vean, ese es el valor real, y ese sería el valor estimado con la calibración que acabamos de hacer. ¿Sale? Ahora bien, aquí estas marcas que yo acabo de poner, o que hice para este ejemplo ilustrativo, pues esto yo lo puse así de manera manual. En la práctica, si las piezas que yo quiero monitorear tuvieran esta forma, pues aquí yo tengo que complementar este algoritmo. ¿Cómo lo tengo que complementar? Por un lado, como tiene esta forma, pues a lo mejor debo de aplicar aquí el algoritmo para detectar esquinas, y entonces aquí ya quedaría un píxel marcado, otro píxel marcado y así uno en cada esquina.
y ahí lo que yo tendría es pues las esquinas de ese objeto. Entonces yo no tendría que hacer esto de forma manual, sino más bien yo le aplicaría o mediría la distancia que hay entre cada entre cada par de píxeles esquina. De esa manera estaría midiendo de manera automática la distancia que hay de aquí a aquí y la distancia que hay de aquí a este punto. Y vean cómo el sistema ya lo estoy haciendo cada vez más automático, ¿sí? Pero vean que ya estoy incorporando herramientas de procesamiento que ya vimos adicional, ¿vale? Ahorita, bueno, como la idea nada más era mostrarles o ilustrar el asunto del manejo de los parámetros de calibración, pues aquí estos puntos que yo les estoy señalando, simplemente los marqué de forma manual, pero les digo, ya si lo quisiéramos hacer más automatizado, el proceso, pues entonces aquí es donde utilizamos que el algoritmo detector de esquinas, que el algoritmo detector de líneas o el detector de bordes, ¿vale? Si aquí no quisiéramos hablar solamente de las esquinas, pues aplicamos el detector de líneas, por ejemplo, con la transformada de Hooke, y nos detectaría esta línea, esta línea, esta línea y esta línea, que son básicamente las que forman, en este caso, esta pieza cuadrada. Y entonces, pues ahí bastaría con agarrar un par de píxeles que caigan dentro de cada una de las líneas y no necesariamente recurrir a las esquinas. Bueno, entonces, ese sería un ejemplo. Aquí vean que ya estoy utilizando la calibración para obtener dimensiones reales de un objeto que fue tomado con el sistema de visión. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo único? ¿Cuál es la única incógnita que nos queda? Pues, ¿cómo pasamos de píxeles a milímetros mediante el uso de los parámetros de calibración? Pues es simplemente recordar aquella figura donde yo les mostraba que, que la posición XY resultante de dimensión 2 era igual a un bloque de parámetros intrínsecos más un bloque de parámetros extrínsecos que interactuaban con los puntos X, Y, Z del sistema coordenado mundo. Y entonces decíamos aquí para hacer este proceso que les platico, es aplicar eso de manera inversa. Bueno, aquí en el código ejemplo que está aquí, pues ya, bueno, ya les describiré esa parte, que igual es una función que ya viene incorporada dentro del toolbox de MATLAB y lo único que hay que hacer es pasarle los parámetros adecuados. Y esos parámetros pues están dentro de la variable de calibración que nosotros acabamos de obtener. Entonces, bueno, este sería el código completo para este ejemplo que les acabo de platicar, donde ya viene integrado diferentes conceptos que hemos visto. Fíjense. Bueno, pues son comandos ya conocidos, que es limpiar variables, cerrar figuras, limpiar pantalla. Pero vean, aquí viene lo que estamos viendo. Cuando les decía aquí en MATLAB que esa variable de parámetros de calibración la podía guardar, ahí le daba clic derecho y yo le puse guardar como calibra 1. Entonces, como yo la tengo guardada ya en mis carpetas, simplemente aquí le doy cargar, calibra 1 y de inmediato otra vez se van a ir al espacio de trabajo de MATLAB, esa variable que teníamos que se llama calibra parámetros. ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo con esto, estoy invocando a los parámetros intrínsecos y extrínsecos que acabo de encontrar con el proceso de calibración. Bueno, una vez hecho eso, pues ahora lo que tengo que hacer pues es hacer la captura de imágenes ya dentro de mi sistema de visión. Y bueno, para ello pues necesito declarar un vector un objeto de video, como ya lo describimos esto en las prácticas previas. Se toma la fotografía
del objeto de interés. Y bueno, borro el objeto de video, que ya en este caso pues nomás lo utilicé una sola vez, y yo le recomendaba que no, si ya no se va a usar, pues lo mejor es mantenerlo apagado. Y después de eso, pues simplemente las operaciones que nosotros ya hemos manejado o que ya sabemos cómo hacer, en este caso la conversión a niveles de grises. Aquí, bueno, de manera explícita, estas tres líneas, pues es el código que hice para hacer la ecualización de la imagen, que dependiendo de la imagen o del entorno donde obtuvimos la imagen, si es necesario, pues hay que ecualizar, si no es necesario, no hay que ecualizar. En este caso, para este ejemplo, pues sí, como no tenía condiciones de luz controladas, pues sí, le apliqué este ecualizador, que es el primero, el básico que vimos. Y ahora sí, el asunto de los parámetros de calibración empieza aquí. Vean, hasta aquí yo tengo la imagen en niveles de grises y ecualizada. Pues a partir de ella, vean esta línea. Ya estoy haciendo uso de ¿quién? De los parámetros de calibración. En este caso, dentro de las propias herramientas de procesado de imágenes, está este comando que dice undistort image, o en otras palabras, quitarle la distorsión a la imagen. Les digo, esto lo vamos a utilizar si nosotros observamos que en las imágenes que estamos tomando, o de plano el lente o la cámara que estamos utilizando es de muy baja calidad y nos está distorsionando las imágenes, pues aprovechamos la información de distorsión que se obtuvo en la calibración, y vean que esta imagen o esta función, perdón, recibe como entrada la imagen que quiero procesar y los parámetros de calibración. Entonces con esto yo estoy asegurando que, que exista una corrección en cuanto a distorsión, ¿sí? Y a partir de ahí pues ya se aparece la corrección de la imagen. En algunas ocasiones pues esta corrección en principio pues nos debe de arrojar mejores resultados en cuanto a la localización de puntos de interés. Y bueno, una vez que ya hemos corregido la imagen, pues ahora sí, fíjense, así como está este comando de eliminación de distorsión, pues esa es en este caso esa es la función clave que nosotros estamos buscando, ¿sí? Esa función, ¿qué es lo que hace? Bueno, así podemos decir que hace el cambio o estimación de los puntos XY, perdón, en píxeles hacia las coordenadas XY en el sistema de referencia mundo. Entonces se llama points to world. Entonces con ese comando es el que vamos a utilizar para convertir las coordenadas XY de píxeles a coordenadas XY en el sistema de referencia mundo o en el sistema de referencia real. Entonces fíjense, ¿qué parámetros recibe esa función? Recibe, en principio, toda la estructura de parámetros de calibración como primer parámetro. Como segundo parámetro, vean, otra vez, de la estructura de los parámetros de calibración, fíjense que estoy utilizando el operador punto. Como segundo parámetro le estoy mandando la matriz de rotación. Entonces, primer parámetro, todos los parámetros de calibración. Segundo parámetro, solamente la matriz de rotación. ¿Cómo puedo accesar a la matriz de rotación de toda esa estructura? Pues con el operador punto. Ustedes vieron ahorita que les mostraba la información que contenía la estructura.
donde se almacenaron los parámetros, venían muchos campos, entre ellos venía el de matriz de rotación. Entonces, esta función me lo solicita como segundo parámetro. En este primer llamado, entonces nosotros debemos de entender que de aquí rescata los parámetros intrínsecos y aquí yo de manera explícita la función me está pidiendo los parámetros extrínsecos, que son cuáles, la matriz de rotación, que aquí se la estamos pasando como segundo parámetro, y vean el otro parámetro extrínseco, ¿cuál es? El vector de traslación. Entonces el tercer parámetro es el tercer parámetro es el vector de traslación. Lo mismo, acuérdense que tanto la matriz de rotación como los vectores de traslación estaban dentro de los parámetros de calibración. Para accesar a esta variable o a este campo, pues otra vez utilizamos el operador punto y tal cual está este nombre escrito, así es como venía ahí en la variable que les describí de MATLAB. Entonces, esos serían los tres parámetros. Va de nuevo, los tres parámetros son toda la variable completa de parámetros de calibración cámara params, el segundo solamente la matriz de rotación, el tercero el vector de traslación y como cuarto parámetro solamente la coordenada x, la coordenada xy que yo quiero transformar. En este caso vean, el primer punto que yo señalé era el que tenía coordenada 127,20, a ver, ¿qué es este? ¿Sí? 127,120, para traducirlo a coordenadas mundo, pues es este comando completo. Bueno, el comando es points to world, con sus tres parámetros, y el cuarto, pues la coordenada en píxeles que yo quiero transformar. El resultado será la coordenada XY en dimensiones mundo, que quedarán almacenadas en la variable XY. Entonces, para cada par o para cada punto con coordenadas X y Y de píxeles, tengo que aplicarle este comando. Para el segundo punto, que quedaba en la coordenada de píxeles 184-120, pues simplemente vuelvo a repetir toda la instrucción con sus parámetros, todos los parámetros, la matriz de rotación, el vector de traslación, y le paso como cuarto parámetro la coordenada en píxeles que quiero transformar. Y ya después de ejecutar esta línea, pues el resultado quedará guardado en la variable XY, pero ya son coordenadas XY con unidades físicas. Y básicamente esto ya sería lo que tendrían que usar, bueno, después de tener la calibración, pues básicamente esta es la instrucción importante para traducir o para poder llevar a cabo la transformación de los píxeles a coordenadas del sistema de referencia mundo o de dimensiones físicas. No sé si sobre esto tengan alguna pregunta o comentario. Bien, bueno, entonces esas serían básicamente las funciones principales para hacer para utilizar pues los parámetros de calibración y poder relacionar la información de las imágenes en relación a un sistema coordenado mundo. Entonces, bueno, déjenme ver, bueno, otra aplicación
u otra posible aplicación. Bueno, aquí en primer lugar intenté hacer un experimento para verificar si había alguna mejora si yo incrementaba, por ejemplo, la resolución de las imágenes. En este caso, la cámara web que yo estaba utilizando me permite manejar diferentes resoluciones. Me permite manejar una resolución de 320 por 240, de 640 por 480 o bien imágenes de 960 por 720. ¿Cuál fue el experimento que hice? Pues simplemente verificar si había algún cambio o alguna influencia en cuanto a la resolución de imágenes para poder hacer estimaciones de coordenadas. Por ejemplo, bueno, ¿cuál era la intención? Pues digamos que buscar el límite de resolución para hacer mediciones más de piezas de menor tamaño. Aquí en este caso, otra vez, ya tengo mi entorno de calibración de espacio de trabajo y aquí yo puse esta pieza que en principio, pues la intención era, a final de cuentas, esta pieza aquí cuenta con algunos barrenos, ¿sí? Entonces, esos barrenos, pues son de un diámetro específico y la idea era tratar de medir el diámetro de esos barrenos eh, para verificar ahora sí que si el proceso de manufactura fue llevado a cabo de manera adecuada. Sin embargo, bueno, aquí ya de entrada, creo que este es un ejemplo de la imagen con con esa resolución de 320 por 240. Sin embargo, bueno, aquí la imagen se ve muy borrosa. O sea, de entrada ni siquiera se identifican que sea barrenos circulares. Subiendo un poco la resolución, bueno, fíjense, aquí ya es la segunda resolución y este medio empieza a ver circular, pero este todavía se ve cuadrado. Pues cuando les digo, esta es una pieza donde estos barrenos son circulares y con la mejor resolución bueno, que tenía, que era de 960 por 720, se logra esto. Entonces mi intención era utilizar la calibración esa que hicimos para intentar medir los diámetros de estos barrenos. Pero bueno, aquí en este tipo de aplicaciones, a lo mejor la forma en que hice la calibración, les decía que puse la cámara como a 1 metro más o menos. Sin embargo, esta pieza es muy pequeña. Tal vez en este tipo de aplicaciones hubiera sido mejor tener la cámara un poco más cercana para poder llevar a cabo esa medición. Entonces, ese era mi objetivo, ese era otro ejemplo, pero les digo aquí por la forma en que se hizo la calibración y como ya no la volví a repetir, pues esta que hice para efectos de esta aplicación no me sirvió. Pero para estar midiendo, que fue el ejemplo anterior que les puse, para medir las dimensiones de la pieza, pues en ese caso sí fue de utilidad. Aquí, si el objetivo fuera solamente estar monitoreando las dimensiones de los barrenos de piezas similares a esta, entonces hay que volver a recalibrar el sistema, pero ahora sí considerar una distancia más corta, ¿sale? Entonces aquí lo único que hice entonces fue lo siguiente, nada más ubiqué un solo punto y quería ver cuál era el resultado para ubicar ese punto. Es decir, yo marqué un punto en la coordenada 58 milímetros. Entonces tomé una fotografía con las 3 resoluciones y con esas 3 resoluciones, estas fueron sus coordenadas en píxeles. Después de utilizar los parámetros de calibración, lo que me estimó fue esto. Por ejemplo, para la primera resolución me calculó 57.82 milímetros en X y 59.04 en Y. Que vean que si hay una desviación respecto a la medida real. Para el segundo caso, o la segunda resolución,
Esta fue la estimación de ese mismo punto. Y bueno, en el caso de X, pues ya vean que se alejó más que el primero de ellos. Y en el tercer caso, también ya bueno, fíjense, la coordenada Y, esa sí me dio casi 58. En el caso de la coordenada X, sí la diferencia es como de casi 0.7. Entonces, lo que podemos apreciar aquí, si hiciéramos un cálculo, o si calculamos las diferencias de cada una de de cada una de estas estimaciones, por ejemplo, este es mi valor real, 58. ¿Qué pasa si hago la resta contra este valor? Nos va a dar, aquí la diferencia es de 0.18. Aquí la diferencia sería de, bueno, ya es mayor que la unidad, es 1.25, y aquí tendríamos 0.62. Entonces el valor más cercano a este fue la primera opción. En el segundo caso, pues aquí sí tenemos una diferencia de 0.80, no, 0.96. En este caso tendríamos una diferencia de 0.7 y aquí tendríamos una diferencia de 0.01. En todo caso, el valor más cercano para la segunda coordenada es este. ¿Sí? Entonces, si tomáramos como criterio donde se presentaría el menor error, creo que sería este para la coordenada Y. Entonces, si tomáramos nosotros ese criterio, en definitiva lo que observaríamos es que si yo tengo una cámara con más resolución, alcanzaría medidas un poco más exactas. ¿Sí? Esa es la implicación de tener diferentes resoluciones. ¿Sale? Sin embargo, como les acabo de describir, aunque esta resolución ya me permite obtener medidas más precisas por la distancia de la cámara hacia el objeto, pues no es posible definir estas figuras que les digo en principio son redondas. Entonces aquí, en pro de conseguir una buena precisión, dado que aquí casi que estamos hablando de medidas en décimas de milímetros, ahí creo que no recuerdo si la broca era de quizás de 1/8 de pulgada, entonces está en el orden de los milímetros. Entonces de pronto aquí para este tipo de aplicación a lo mejor valdría la pena, por un lado, ejecutar otra vez la rutina de calibración, pero a una distancia más corta, no sé, quizás 5 centímetros, 10 centímetros, no lo sé. Sería cuestión ya de hacer pruebas y de utilizar la cámara con una mejor resolución. ¿Vale? De esa manera, a lo mejor podemos verificar o podremos verificar esos barrenos. Entonces, esta sería una segunda o aplicación, pero les digo, bueno, a reserva de hacer las correcciones. Aquí esta aplicación se llamaría un sistema de control de calidad. Que yo tengo un centenar bueno, más bien que la línea de producción está generando estas piezas y bueno, a través de un sistema de visión simplemente verificar que los diámetros, bueno, por un lado, bueno, varias incógnitas. Por un lado, que existan los 4 barrenos. Ahora, una vez que se verifica, ese sería como un criterio, ¿no? De calidad, que efectivamente cumpla con el diseño original que marcaba 4 barrenos. Ahora bien, ya se marcaron 4 barrenos, pues ahora verificar sus dimensiones. Quizás que estos sean de 1/8 y a lo mejor estos dos son de un 30, no, de un 16, por ejemplo. Y entonces ya si pasan esos criterios, que existan los 4, que haya 2 de 1/8 y 2 de un 16, entonces la pieza pasa como bien elaborada. Si no cumple con esos criterios, entonces se rechaza. ¿Vale? Pero eso pues lo podemos hacer, montar estos productos sobre la banda transportadora
aplicar el sistema de visión, tomar una decisión y al final de la banda pues tener el selector a través de algún pistón. Bueno, entonces esto sería en cuanto a el uso ya de la calibración de cámaras a través de este segundo método. Entonces, otra vez, no sé si sobre esto tengan alguna pregunta o comentario. Ok, bueno, si no hay comentarios adicionales, vamos a terminar la clase hasta aquí. Lo que seguía o lo que yo tenía en mente, pues era hacer la revisión de su segundo examen, pero bueno, dado que no están todos los compañeros, pues mejor vamos a reservarlo para la siguiente sesión. Entonces nada más les pediría de favor que les avisaran a todos los compañeros que en la siguiente sesión vamos a hacer la revisión del examen para que traten de estar presentes, ¿vale? Entonces nada más les solicitaría eso y que, bueno, que trajeran ustedes ahí a la mano la hoja de respuestas del examen que subieron como evidencia, para que lo puedan calificar y, bueno, posteriormente generen su evidencia del examen calificado y lo puedan subir. Pero bueno, ya les daré indicaciones de cómo subirlo o a qué plataforma enviarlo, pero por el momento les dejaría que avisaran a sus compañeros que la próxima sesión sería la revisión del examen, ¿vale? Para que todos lo tengan a la mano y bueno, estén la mayoría de los compañeros en la solución del examen. Entonces, en cuanto a lo que es la calibración de cámaras, este segundo método, pues digamos que esta sería la conclusión de eso y ya empezaríamos con otro tema. Entonces, bueno, no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. Si no fuera el caso, pues entonces por hoy sería todo y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan buena tarde. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. Hasta luego, que estén bien.